Continuamos en nuestro estudio de Primera de Corintios 14, en lo que, les soy sincero, muchos estudiosos consideran un capítulo muy difícil de interpretar, y lo es. Sin embargo, nos hemos decidido enfocar en los puntos más claros y los puntos principales. Hemos venido hablando en las semanas anteriores que, como viene hablando Pablo desde el capítulo 12 y ahora el 13 y 14, los dones y su práctica deben seguir el principio del amor, lo que se considera el camino más alto. Es básicamente que lo que más edifica es preferible. Y vimos la semana pasada que lo que lo que más edifica en la iglesia es aquello que se entiende. Si bien creemos en gracia y verdad que las lenguas han cesado, entendemos que en su contexto Pablo de igual forma menciona que si aún se estuvieran en vigencia aún, la profecía, es decir, la predicación de la palabra sería preferible porque se entiende, a menos que hubiera un intérprete para comunicar lo que las lenguas están diciendo. A partir del texto de ahora, y quiero dejar claro que eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, a partir de los versículos que hemos leído, vamos a aprender que el principio de la edificación como el camino mayor no solamente aplica a la práctica de los dones, sino que también rige la liturgia general, la adoración en la iglesia, lo que hacemos en esta reunión en la que estamos. En segundo lugar, vamos a aprender que la adoración que edifica tiene tres características, que involucra tanto al espíritu como a la mente, se basa en lo que Dios ha dicho, que es el principio regulador, y en tercer lugar, que la adoración que edifica no busca el beneficio o preferencia personal, sino que sacrifica mi beneficio personal por la claridad de un mensaje que otros entienden. ¿Ven? Vamos a ir en tres puntos principales. Primero quiero que cubramos el significado de los pasajes, luego las ideas principales y al final la aplicación, que es obviamente lo más práctico. Vamos al versículo 15. Como le mencionaba hace un momento, en la adoración en la iglesia, lo que estamos haciendo acá, porque en diferentes lugares se le llama de diferentes maneras, un culto de celebración, un culto de adoración, lo que hacemos acá es que venimos a adorar al Señor, amén. Y la adoración en la iglesia expresa de igual forma o se basa en el mismo principio que la práctica de los dones. Es decir, lo que se hace acá en el servicio de adoración debe priorizar la edificación porque Dios así lo establece. Y vamos a hablar de eso en un momento. Mire el versículo 15. Dice el versículo 15, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Vaya. Aquí está hablando ya, como le menciono, ya elementos de adoración, la oración, el cantar en la iglesia, ya elementos de la liturgia, de la reunión cristiana. Ahora, Pablo, tenemos que tener muy claro acá, y quiero aclarar este punto antes de pasar al punto central. No significa que Pablo en un momento hace una oración con el entendimiento y luego con el espíritu. Es como que le dice a los corintios, vaya, permítame, ya oré con el entendimiento, ahora voy con el espíritu. Ahora pago el espíritu y ahora voy con el entendimiento. No, lo que Pablo quiere comunicar acá es que la adoración involucra a ambos de forma simultánea. La adoración del creyente, la adoración que honra a Dios, implica tanto la devoción, actitud sincera, la parte emocional y la parte, obviamente, que trasciende la parte del espíritu, pero también implica una claridad doctrinal que se refleja en el entendimiento. Uno adora básicamente, amado hermano, con base en lo que conoce y en lo que entiende. ¿Está conmigo? Usted va a adorar con base en lo que conoce y con base en lo que entiende. Según lo que Pablo dice acá, la adoración no es como es algo tan sublime, voy a apagar mi entendimiento, me quedo en trance, me quedo en blanco y voy a empezar a adorar. Ya vamos a ver más adelante que el mismo Jesús contradice esto. Versículos 16 y 17. Dice, de otra manera, si bendice solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén? Es decir, ¿cómo va a decir así sea? A tu acción de gracias el que ocupa el lugar de que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices. Porque tú bien das las gracias, pero el otro no es edificado. Pablo lo que dice es que si alguien habla y empieza a hablar en una lengua desconocida, como le menciono, si yo empezara a hablar en mandarín acá, si empezara a hablar en alemán, bueno, tal vez un par me entienden, pero si empezara a hablar en un idioma que nadie entiende, no serían edificados todos. ¿Cómo entonces va a decirme mi hermano que tengo enfrente, amén,
Si yo empiezo a hablar en chino ahorita, si yo empiezo a hablar en japonés, claro, sería increíble porque yo en mi vida he tomado ni siquiera una clase de Duolingo de japonés, amado hermano. Nada. He visto alguna caricatura, bueno, más de alguna caricatura en japonés, pero no quiere decir que sepa japonés. ¿Amén? Ves alguna otra mala cosa por ahí, pero nada más. Sería entonces asombroso, sería apantallante que yo le empezara a hablar en japonés, ¿sí o no? Pero el punto es que aquí no venimos a que yo le apantalle. Usted no viene acá a que el que se para enfrente o el que tiene a la par le apantalle y usted diga, wow, el Espíritu Santo como obra que este brother que está a la par, que en su vida ha hablado japonés, ahora habla japonés. No. La reunión de los santos, el culto de adoración, tiene como elemento central la edificación. Es decir, que usted salga de acá fortalecido en su fe y más maduro. Y eso implica necesariamente, como hemos hablado, que usted entienda lo que se está enseñando. Amén. Amén. Estoy hablando español, ¿verdad? Ok, buenísimo. No vaya a ser que el espíritu ahí. No, mentira. Pablo lo que dice acá es, los demás no pueden decir amén si empieza alguien a hablar en un idioma que no conocen, porque no entienden. De hecho, la palabra que se ocupa acá, cuando usted dice, cuando usted lee en el versículo 16, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, la palabra que se ocupa acá significa no instruido. Alguien que no ha sido instruido. La palabra en griego es idiotes. No quiero decir que estaba diciéndole Pablo a alguien idiota acá, porque eso ya es una aplicación diferente a nuestro idioma, pero la palabra significa el no instruido. ¿Cómo alguien que no ha sido instruido en idiomas va a poder responder a ello? Como alguien que no, y eso también puede aplicar cuando venimos y nos queremos elevar demasiado acá, y vamos a hablar de eso en un momento. Lo que Pablo dice en general en el espíritu de este pasaje es, no solamente se trata del idioma, sino que lo que se comunica acá debe ser claro, entendible. Pastor Marcelo, sus servidores, los demás que tenemos el privilegio de hacerlo acá, podríamos venir, amado hermano, y empezar a hablar en términos teológicos bien elevados, pero nadie entendería. ¿De qué sirve eso entonces? Y a eso se está refiriendo Pablo acá. Aunque alguien esté haciendo algo espiritualmente llamativo en ese contexto, algo que es poderoso y milagroso, carece de valor porque no edifica al otro. Y en los versículos 18 y 19, Pablo admite tener el don de lengua, sin embargo, y mire qué interesante, porque aquí no está diciéndole a alguien que no lo tiene, sino a alguien que sí lo tiene. Él dice que de ser necesario, se abstiene de este don más espectacular y admirable para priorizar la edificación de los demás en la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo en esos pasajes en resumidas cuentas. Ahora, quiero que profundicemos un poquito en los puntos de Pablo, a nivel tanto doctrinal, teológico, pero también para la iglesia. El primer punto que quisiera tocar es que la adoración que edifica requiere tanto el espíritu como el entendimiento. A veces tendemos a establecer una dicotomía, o es una cosa o es la otra. Incluso en las canciones a veces se dice, no, mira, es que ahorita van las de alabanza y ahorita van las de adoración. ¿Quién ha dicho eso? Es que las de adoración son más despacitas, son más lentas. Sacas el teclado, tocas cierto tipo de tono, esas son de adoración. En algunos lugares apagaban las luces, empezaba a hablar más suavecito. No, hermano. Lo que hacemos acá, todo lo que hacemos acá se entiende como adoración. Amén. La adoración que edifica requiere el espíritu como el entendimiento. Lo que dice Pablo en el versículo 15. Voy a orar con el espíritu, pero también voy a orar con el entendimiento. Reconocemos que los dones, como las lenguas, claro, han cesado, pero el principio que está detrás de lo que Pablo enseña permanece. Nuestra adoración debe comprometer a toda la persona, no solamente un aspecto, o el espiritual o el intelectual. Ambos entran en juego. La verdadera adoración que edifica es moldeada por el Espíritu, que obra por la palabra, pero esta palabra no se entiende a nivel supernatural únicamente. Usted tiene que poderla entender a nivel mental. ¿Me doy a entender?
¿Alguna vez ha escuchado alguna canción que le gusta, pero no tiene ni idea qué está diciendo? Claro. Yo he conocido personas que le han dedicado canciones a su novia o esposa. Yo le digo, brother, ¿estás seguro de lo que quieres dedicarle? Es que suena bonito, sí, brother, pero escuchar la letra, es que no le entiendo. Ten cuidado entonces. Porque solo porque suena bonito y que romántico y tiene ciertos instrumentos, no quiere decir que el mensaje que comunica sea el adecuado. La iglesia, lamentablemente, hemos priorizado demasiado la parte emocional, pensando que eso es más espiritual, dejando de lado, y me encantó lo que mencionaba el pastor Jonathan hace un momento, que debemos cantar con el entendimiento. Es decir, usted canta lo que entiende y usted entiende lo que canta. No solamente está repitiendo palabras que no tienen sentido para usted, sino que usted está diciéndole a Dios lo que usted entiende de él. Salmo 47:7 dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, canten alabanzas con armonioso salmo. La palabra que se ocupa acá para armonioso salmo es un salmo de sabiduría. Los salmos contienen sabiduría. Los salmos contienen el carácter de Dios. Algunos autores afirman que los salmos son, de hecho, el pacto hecho canción. Usted puede entender el carácter de Dios por medio de los salmos. Es decir, que los salmistas no solamente cantaban para, no sé, desahogar su emoción, no solo cantaban porque había un acorde que les gustaba o una melodía que les gustaba, sino que ellos cantaban también con su entendimiento. Había sabiduría en ello. Lo hemos leído ya varias veces, este otro pasaje, Romanos 12, del 1 al 2. Ya se lo debería poder de memoria. Por cierto, paréntesis, hermano, acaba de empezar el año. ¿Cuántos versículos te memorizaste ya? ¿O cuántos te memorizaste el año pasado? Aclaro, si su respuesta es ninguno, acaba de empezar el año. Hay gracia, hermano. Pero no puede ser que termines el año de la misma forma que empezaste. Amén. La memorización de escritura es esencial. Lo hablamos la semana pasada. Dios no va a poner milagrosamente en ti versículos que nunca estudiaste. Amén. Cierro paréntesis. Romanos 12, del 1 al 2 dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus miembros como sacrificio que vivo, agradable a Dios, porque ese es su culto que racional. E inmediatamente dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados, pero no sean transformados solamente a nivel emocional o espiritual, por medio de la renovación de qué? De su mente, de su entendimiento. La adoración lleva un elemento racional, un elemento intelectual necesariamente. ¿Qué quiero decirte acá? La adoración es un ejercicio que se da no solo a nivel espiritual, inconsciente, emocional, sino que uno que es racional y consciente. Presentar tus miembros como sacrificio es una decisión que tomas a nivel racional también. Dios no va a hacer un bypass en tu mente. No sé qué pasó en esos 5 minutos, solo sé que me desperté y había servido a mis hermanos. O sea, Dios me ocupó como simplemente un pedazo de carne inconsciente. No, Dios no va a hacer eso. De hecho, de rendir nuestra mente y conscientemente adorar a Dios en cosas que no nos agradan y por ende presentar nuestros miembros como sacrificio, literalmente la imagen que se ocupa ahí es quemen sus miembros, desechen sus miembros, no literalmente, sino considérenlos como sacrificio. Este cuerpo que no se quería levantar un domingo temprano, yo lo presento como sacrificio. Este cuerpo al que le cuesta horrores venir a las 10 de la mañana a tiempo, yo entiendo que ese es mi sacrificio. ¿Qué debo hacer? Amén. Se caen las cosas ahorita. ¿Me doy a entender, amado hermano? Algunos dicen, es que mira, no me presionen porque yo quiero que me nazca. Si no, siento que soy hipócrita. ¿Ya he escuchado eso? ¿O ya lo ha pensado? Esta frase es una, creo yo, que denota desconocimiento de cómo opera la santificación, hermano.
La obediencia nunca ha requerido necesariamente sentir las ganas de hacerlo. De hecho, muy al contrario. Si no, pregúntele a Abraham. ¿Usted ha leído Génesis completo? Amén. Abraham esperó años por su hijo, el hijo por medio del cual iba a venir la promesa, y ya tenía una cantidad de años bien avanzada, y al fin lo tuvo, y Dios le dice, entregámelo. ¿Usted cree que él sintió realmente las ganas de ir a hacerlo? ¿Usted realmente cree que él dijo, yo siento las ganas? De repente tengo ganas de ir a asesinar a mi hijo. Me levanté con ganas de matarlo. ¿Qué gozo siento? No, hermano. No pretendamos eso. No pretendamos racionalizar nuestra desobediencia. Claramente a Abraham no le nacía del corazón hacerlo, pero ¿qué pasaba? Su obediencia era consciente. En su mente un ejercicio de obediencia, ¿cómo? Sabiendo quién le había mandado a hacer lo que era quién, Dios. Y Abraham sabía quién era Dios y que aunque él no entendía lo que estaba pasando, sabía por lo menos que Dios sí era digno de ser obedecido y adorado. Amado hermano, yo sé que hay días que te van a costar más que otros hacer las cosas. Puede que nunca sea fácil. Puede que nunca llegue a ser fácil o natural para ti amar a aquel hermano que te cae mal. Puede que nunca te sea fácil venir temprano. Puede que nunca te sea fácil decir, hoy voy a quitarme la comodidad para servir a otros. Hermano, puede que nunca pase así. Pero gracias a Dios que no se trata de tus emociones. Se trata de lo que tú conoces de Dios. Y va a ser justificable que tú no hagas eso el día que Dios deje de ser digno de ser adorado. Si tú crees que Él es digno de ser adorado, ya no estás siendo hipócrita. Aunque no sientas el impulso, estás siendo obediente y eso agrada a Dios. Por cierto, le felicito porque cada vez veo que más estamos viniendo temprano, así que bueno eso. Temprano es un término un poquito amplio, pero más temprano. Amén. Pablo está diciendo acá que la adoración y la liturgia en la iglesia no se da a un nivel incomprensible. O sea, es decir, no sé qué pasó. ¿Qué pasó en la iglesia? No sé, es un espacio en blanco para mí. O peor aún, uno que se pretende que sea espiritual, pero realmente solo emotivo. Mire, las emociones están ahí, claro, Dios te las ha dado, hermano. Es bueno que tú experimentes emociones al adorar, pero no son la guía confiable para todo, sino que la adoración también se da a nivel de la mente. Cuando yo sobreestimulo la emoción, puede aparentemente mandarnos llenos a casa, pero sin una pizca de edificación. ¿Sabe usted en cuántos retiros yo estuve en los cuales hubo una fogata, hubo una vigilia en la cual lloré hasta que los ojos los traía así, pero el mismo día que regresé a casa, fracasaba en mi integridad delante de Dios? ¿Qué pasó entonces? Buscamos evitar, y eso vamos a hablarlo en un momento, buscamos evitar cosas que puedan hacerte pensar que estás siendo edificado, cuando únicamente estamos tocando tus emociones. ¿Por qué no tenemos música, por ejemplo, que vaya poco a poco de suavecito, después a fuerte y fuerte y fuerte, de repente, ¡pum!, la banda entra con todo y empezamos todos a llorar, porque no me dejan, dice, no mentira. Se trata, amado hermano, de que no haya un elemento que te distraiga del centro de la adoración. La emoción está ahí, pero sabes, la emoción no viene por un factor extrínseco, viene cuando tú comprendes y tienes una conciencia de al Dios a quien estás adorando. A mí de verdad me entristece, y esto lo menciono brevemente, ver lo vacío de las letras de muchas canciones que ahora pasan por cristianas. El espíritu me lleva al mar y no sé qué. En algunas congregaciones, no voy a decir iglesias, en algunas reuniones,
se atreven incluso a cantar canciones seculares como cristianos. Y la de Sin Bandera. Hermano, es triste ver lo que ahora la gente dice alabanza, cuando no hay ni un tipo de mención de los atributos, la santidad y la gloria de Dios en esas canciones. Únicamente es una constante apelación al ego y a la emoción y al bienestar humano. Y nos lleva a esto al segundo punto. La adoración que edifica, la adoración pública que edifica, implica hacerlo como Dios dice que debemos hacerlo. Muchos preguntan, y mira, ¿y por qué en gracia y verdad son así? Creemos nosotros que estamos siguiendo lo que la Escritura nos manda a hacer. Si no, no lo haríamos. No se trata de lo que alguien dijo o lo que alguien dice. Mire versículo 16 y 17. De otra manera, si bendice solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Porque tú bien das las gracias, pero el otro no es edificado. Es decir, póngame atención aquí, por favor. No se distraiga. Tú bien das las gracias, es decir, tú piensas que cumples algo que te llena a ti, pero el objetivo de esto, que es glorificar a Dios y que el otro sea edificado, no se cumple. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que estemos cumpliendo con lo que Dios manda? La misma palabra. La adoración que edifica, amado hermano, debe ser clara, comprensible y centrada en la proclamación de la Escritura. Amén. No todo lo que se haga en una iglesia, solo por hacerlo dentro de la iglesia, va a ser edificante. Y contrario a lo que muchos piensan, Dios sí ha dejado instrucciones, incluso en el Nuevo Testamento, en su palabra, sobre cómo desea ser adorado en la iglesia, para ser glorificado y para que los demás sean edificados. Gracia y verdad, siendo una iglesia bautista reformada, nos adherimos y regimos nuestras reuniones según el principio regulador de la adoración. No puedo explicarlo todo acá, pero quiero tocar elementos centrales de por qué hacemos lo que hacemos. Básicamente ese principio lo que dice es que adoramos solamente como Dios ha mandado en su palabra que le adoremos. Y lo que se hace acá es lo que su palabra manda, nada más ni nada menos. Y mientras me escucha, piensa en lo que hacemos acá en el culto. ¿Por qué es necesario? ¿Cuál es el problema por el cual necesitamos un principio que regule la adoración en la iglesia? Bueno, en primer lugar, contexto. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica en este último siglo, sobre todo, ha sido bien flexible, por no decir laxo, en lo que creen que la Biblia nos enseña sobre la iglesia. Es decir, no, hombre, la Biblia es bien relativa. Aquí cada quien interpreta lo que mejor le parece. Y sobre todo la misma iglesia subestima la importancia de la doctrina de la iglesia. Es decir, qué es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Si tú piensas que la iglesia es un lugar de beneficencia, entonces la iglesia va a ser un lugar que se va a ir solamente afuera. Si tú piensas que la iglesia es un lugar únicamente de abrazos y comunión, tú vas a tener un lugar en el cual la socialización va a ser prioritaria, pero no va a haber edificación ni confrontación del pecado. Si tú crees que la iglesia es un lugar para que se beneficien unos pocos, entonces la predicación va a ser denme dinero. Según lo que la doctrina de la iglesia se entienda, así va a ser lo que se hace acá. Lamentablemente la iglesia evangélica ha sido muy flexible con eso últimamente. La iglesia en general no cree que y lo digo por experiencia propia, de hablar con muchas personas que no creen que el gobierno de la iglesia está establecido de forma clara o directa en la palabra. Mira, yo no creo en la iglesia organizada. Yo no creo en que tenga que haber un gobierno y pastor o pastores. No, eso era antes. Muchos a menudo no ven a la iglesia como esencial para cumplir la gran comisión para el discipulado cristiano. Es decir, no, mira, la iglesia está afuera, hermano, en las calles. Ahí es la iglesia. El que no ha comido, esa es iglesia. Anda a darles comida. Entonces, bueno, vamos a hacer iglesia únicamente dándoles comida
a los que no tienen. Claro, eso no quiere decir que sea algo malo. El problema es que si vemos a la iglesia como un lugar para enseñar justicia social, tenemos un problema. No podemos transformar de afuera hacia adentro. El mensaje de la iglesia es desde adentro hacia afuera. Como tú ves al desfavorecido, al pobre, va a venir como una consecuencia de lo que tú crees acerca de Dios y lo que Él te manda a hacer. La iglesia ahora desconfía del orden como algo restrictivo de la libertad. Es decir, no, hombre, ¿por qué vamos a restringir lo que hacemos en la iglesia? ¿Por qué vamos a limitar el espíritu? Dios es un Dios creativo, hermano. Dios es un Dios de libertad, que fluya su espíritu. ¿Ya has escuchado eso? Peor aún, frecuentemente los mismos cristianos sobreponen el sacerdocio del creyente, es decir, que el creyente tiene una responsabilidad directa de parte de Dios, y sobreponen también la autonomía de cada iglesia sobre la autoridad de las normas establecidas de la iglesia por la tradición eclesiástica, la teología de las confesiones y el testimonio de lo que los santos han practicado a través de los siglos. Obvio, aquí acoto lo que está dentro de las prácticas escriturales, no cualquier invento. ¿Qué le quiero decir en pocas palabras? Aunque algo se haya afirmado y haya sido practicado sanamente por iglesias sanas por siglos y ha sido algo edificante para los demás, ha sido algo que ha guardado y resguardado la santidad y de la adoración al Señor en la iglesia, no. Un jovencito de 20 años considera que eso es aburrido y él tiene una idea mejor que lo que santos por siglos han practicado, aunque sea fuera de la escritura. No, hombre, que hay que mostrarle a la gente que ser cristiano no es ser aburrido. Y esa es la máxima. O sea, la iglesia es un circo entonces. La iglesia es un lugar al que tú vienes a reír. Oh, hermano, sí, en efecto, gracias a Dios, los cristianos podemos tener un buen sentido del humor. Pero el hecho que tú quieras atraer a las personas solamente por divertirse, quiere decir que tú, para divertirte, no te importa que esa gente se esté yendo al infierno. Tú te estás riendo en su cara, en pocas palabras. Tú tienes el mensaje que puede o debe llevarles a un arrepentimiento, pero a ti te importa más que ellos se entretengan y quieran regresar porque se divirtieron en tu reunión. Ese es el principio que se aplica ahora. No, todo es aburrido, eso es algo tradicional. Tenemos que romper la tradición. Vamos a ser gente que va a hacer una revolución en esta ciudad. Hermano, el mensaje del evangelio no necesita tu creatividad. Necesita que tú y yo seamos fieles a él. Muchos miden la efectividad, y tal vez no tenía pensado decirlo, pero es importante. Muchos miden la efectividad del evangelio con base en el resultado visible que tienen. Es decir, el evangelio únicamente es efectivo si la gente me da una respuesta favorable. Es decir, si la gente hace una oración o la gente viene a la iglesia. No, hermano, el evangelio es igualmente efectivo tanto si las personas responden afirmativamente en fe o si lo rechazan, porque demuestra entonces cuál es su destino eterno. A ti no te corresponde convencer a alguien o obligarlo a convencer. A ti te corresponde, a ti y a mí nos corresponde presentarlo fielmente. Y el Señor se encarga de lo que quiere hacer con la persona. Amén. Sigamos. ¿Cuál es el problema en la iglesia? Bueno, las personas a veces dicen, bueno, miren, yo sé que la Biblia dice esto, coma, pero a mí me gusta pensar en Dios como uno que ya no hace X o Y cosas. Tú puedes pensar que usted entonces es alguien amoroso porque ya no le muestra a un Dios airado a las personas, pero no se da cuenta que aunque usted se burla de Israel por el becerro de oro, usted está básicamente en la misma condición de ellos.
usted se está haciendo un Dios que no es el Dios de la Biblia, se está inventando un Dios. ¿Por qué la tradición reformada es tan severa con el segundo mandamiento y con evitar imágenes del Señor? No voy a meterme ahorita a hablar de ese famoso programa de shows en Los Escogidos, pero yo ya he visto personas que están ocupando la imagen del actor para sacar frases que no tienen absolutamente nada que ver con la escritura. Es una versión reducida de nuestro Señor. Hermano, pero no te claves si eso es ficción. Ah, bueno, si quiero ver ficción, mejor veo Batman o Superman, hermano. Pero el Evangelio es real. La Biblia es real. La necesidad de edificación que tienen los creyentes en la de la palabra en la iglesia es real. Pero es que es una forma de presentarles un Jesús más amigable a la gente. Bueno, entonces pongámosle nariz de payaso entonces. Hermanos, Jesús claramente habló con mucho amor a las personas que le escuchaban, a aquellos que eran pobres de espíritu. Pero usted y yo tenemos que recordar, y sobre no recordar solamente, sino no desviarnos del Jesús de la Biblia. Este Jesús, por amor, no suavizó el mensaje del Evangelio. Jesús, por amor, endureció aquellas cosas que se podían tomar a la ligera de la ley del Señor, para hacerle ver a las personas que la única forma en la cual podían realmente llegar a entrar al reino de los cielos era por medio del Evangelio. No suavicemos el mensaje. Amén. ¿Cuál es el problema entonces? Que hay libertad de opiniones. Y hay un problema cuando hay una libertad de opiniones y nos alejamos de la ley de Dios y nos alejamos de la verdad de Dios. Es decir, si los humanos, si los hombres, no se distraiga por favor, si los hombres, si los que estamos acá, podemos dictar entonces cómo adorar, aparte de Dios y dejando de lado a Dios, entonces básicamente usted y yo nos volvemos esclavos de los hombres, porque ellos nos van a decir qué hacer. El hombre y su opinión no son confiables, aparte de la sabiduría de la Escritura. Tuve la oportunidad de leer un libro muy bueno esta semana que se llama, bueno, en español significa ¿Importa acaso cómo adoramos? ¿O a Dios le importa cómo adoramos? De Ligon Duncan. Y dice, escuche bien y le pido que ponga atención. Si hay un problema en nosotros, si hay un problema aparte de la sabiduría de Dios porque no somos una fuente confiable, dice el autor, si esto es cierto para nosotros, fuera de la gracia salvadora de Dios, entonces, escuche bien, una comprensión adecuada de la depravación persistente en la vida cristiana, es decir, que aún hay pecado en nosotros, la realidad del pecado que mora en nosotros, el conocimiento de cómo operan los pecados dominantes, es decir, aquellas cosas, hermano, con las cuales todavía tú luchas. No solo está hablando de temas sexuales o temas de vicios, hablo de orgullo, arrogancia, ira, autosuficiencia, el conocimiento de cómo operan los pecados dominantes, una apreciación del trabajo gradual y parcial de la santificación progresiva y una humildad y conocimiento propio apropiados deberían llevarnos a evitar las invenciones humanas y ser cuidadosos con la creatividad humana en la adoración. Es decir, si usted se conoce a usted mismo y sabe que no es la mejor fábrica de ideas, usted mismo diría, no se trata de lo que yo diga, la adoración tiene que ser como Dios dice. Él concluye con esta frase, todos somos idólatras en recuperación. Usted y yo estamos aprendiendo o desaprendiendo de la autoidolatría, de hacernos a nosotros la fuente última de autoridad y la fuente última de verdad. Y estamos aprendiendo a que sea todo a la manera que Dios dice y no como queremos. Entonces, mientras usted y yo estamos reaprendiendo y desaprendiendo, usted no se puede considerar como la autoridad última en cuanto a cómo la adoración se debe dar. ¿Está conmigo, iglesia? La adoración, entonces,
Y la base del principio regulador es el conocimiento de Dios. La palabra de Dios debe gobernar nuestro conocimiento de Dios. La revelación divina expresada en la palabra de Dios debe controlar, debe normar, debe regular nuestro conocimiento, nuestra idea de Dios. Y como nuestra adoración parte de nuestra idea de Dios, básicamente nuestra adoración va a ser correcta en la medida que nuestro conocimiento de Dios sea fiel a lo que Él ha dado a conocer de sí mismo. En pocas palabras, hermano, si tu lectura de la Biblia es deficiente, tu adoración va a ser deficiente. Por mucho que tú frunzas el ceño y cierres los ojos fuertes cuando cantas y levantes las manos, si tú no conoces a Dios por medio de esa escritura, tu adoración es deficiente. Porque posiblemente estás adorando a un Dios al que no conoces. Posiblemente estás adorando o pensando que estás adorando a un Dios que es menos de lo que Dios dice que Él es en la escritura. La adoración, como le menciono, parte de lo que Dios ha dicho. Dios ha expresado claramente en la Biblia que hay formas en las cuales Él quiere ser adorado. En el Antiguo Testamento, bien temprano, Caín y Abel. ¿Cuál fue la base sobre la cual Dios se agradó de uno y desagradó del otro? La ofrenda. Caín había preparado una ofrenda con base a su esfuerzo, fruto de la tierra. Y Abel había preparado una ofrenda con base en el sacrificio de alguien más. Claro, esto nos está apuntando ¿a quién? A Jesucristo. Pero Dios desde ya va diciendo qué le agrada y qué no. En el Antiguo Testamento, de igual forma, en Levítico 10, usted recuerda el fuego extraño. Dios dijo, y él, mire, lamentablemente pensamos que Dios es nuestro chero, como que Dios es alguien a quien le hablamos casualmente, y como lo vemos en imágenes como el Jesús, vea, pensamos que Él es nuestro chero, que Él es tranquilo, ahí no le importa. Y la gente dice, no, que con solo que yo le adore a Dios le agrada cualquier tipo de adoración. Mentira. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento, amado hermano, Dios había estipulado hasta cómo preparar el incienso para adorarle? Había una mezcla específica para el incienso. Había medidas en las cosas que se preparaban para el templo. Había tipos de telas que se ocupaban con cierta proporción. ¿Por qué? Porque Dios era clavado. No. Dios nos quiere decir desde el Antiguo Testamento, tú no te puedes acercar a mí como te da la regalada gana. Si te vas a acercar a mí, lo vas a hacer en mis términos y vas a reconocer que yo soy infinitamente superior a ti, que yo soy Dios y tú eres una criatura necesitada de mí. Había una mezcla para el incienso y esta gente que usted ya ha leído, espero yo, Nadab y Abiú, vinieron y prepararon un incienso según lo que a ellos les parecía. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermano? Dice la Biblia que él les fulminó. Levítico 10:2. La adoración es algo muy serio para Dios. Perdón. Cuando pueda, lo pueda leer. Cuando pueda, perdón, lo lee. En el versículo 3 de Levítico 10, después de fulminar a estos dos, cuando ocurrió esto, dice, entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado, como santo, no como alguien que tú tratas como quieres, como que tú piensas que todas las cosas que tú haces le van a agradar, que tú piensas que como eres la niña de sus ojos, hasta tus berrinches lo van a agradar y lo van a llevar a tenerte lástima. No, Dios dice que tú lo vas y tú y yo lo debemos tratar como alguien santo, como alguien temible. Y claro, gracias a Jesucristo nuestro Señor, nos podemos acercar en confianza, pero su
santidad no ha disminuido. Sí, mira, pero eso está en el Antiguo Testamento. Ok. Acompáñame por favor a Juan 4. Juan capítulo 4. ¿Lo tenemos, amén? Yo no. Sí. Está hablando con la mujer samaritana, ¿se acuerda ese relato? Como contexto, amado hermano, los samaritanos eran una mezcla de pueblos. Había ahí tribus dispersas, había ahí otras personas que habían sido movidas, pero básicamente ellos también pensaban que adoraban y porque en cierta forma vienen del mismo Abraham. Y la plática con Jesús era, mira acá por favor, el versículo 21. Bueno, en el versículo 19, perdón. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree en lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. No solamente le corrige la forma en la cual se debe adorar, sino que mire por favor esto. Mire el versículo 22. Ustedes adoran lo que no que conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Usted adora lo que usted conoce. Visto de otra forma, usted adora según usted conoce. En otras palabras, todavía más sencillo, amado hermano. Nuestra doctrina de la adoración es una implicación de nuestra doctrina de Dios. Así como usted piensa de Dios, así usted va a adorar. Doy unos ejemplos breves. Tu adoración, amado hermano, es un reflejo de lo que piensas de Dios. El que la adoración corporativa, es decir, el venir acá a la iglesia sea opcional para ti, significa de igual, de una u otra forma, que Dios también es secundario u opcional para ti y para tus hijos. Es decir, yo puedo sin Dios. Tu actitud durante la alabanza refleja el tipo de Dios que crees que tienes. Yo algunos los veo lamentablemente sentados, algunos callados, algunos con los brazos cruzados. Ni siquiera cantamos. Algunos durante la lectura del catecismo, desconectados completamente. Ah, chica, el catecismo, dicen algunos. Sí, hermano, venga temprano. Tu ausencia durante la alabanza evidencia que Dios no es digno de ella para ti. No hay otra forma de verlo. Si tú no anhelas venir a adorar y alabar a tu Señor junto a tus hermanos, es que bueno, Dios no es digno de mi alabanza. Aunque yo diga teóricamente que sí, mis acciones dicen lo contrario. La actitud con la que escuchas la palabra de Dios es una medida de si consideras que Él es Señor y autoridad sobre tu vida. Tranquilos, tranquilos. Si quieren. Continuamos. Amén. Vamos a orar si les parece. Señor, te damos gracias porque tú eres, Señor, dueño de todo. Señor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella. Señor, confiamos en que tú sostienes aún los cimientos de esta tierra, aún los cimientos de este mundo, Señor. Y tú eres el que guarda nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú has guardado nuestras vidas, aunque haya habido un leve terremoto, Señor. Tú nos guardas y te pedimos que tú ahorita nos permitas enfocarnos, que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos, aunque nuestros corazones puedan estar un poco movidos, Señor. Recuérdanos que tú eres la roca inamovible de los siglos por los siglos, Señor. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos.
Tranquilos. Dios es temible, hermanos. No, no voy a aprovechar eso, no se preocupe. Bueno, como él mencionaba, la revelación, perdón, le mencionaba que la actitud con la que escuchamos la palabra de Dios es medida de si consideras que Él es Señor de autoridad sobre tu vida. Mira, hermano, y perdón que ocupe el ejemplo tan claro ahorita, pero cuando viene algo así inesperado y fuerte, ¿qué vigencia tiene la palabra de Dios para ti? Es decir, tú y yo podemos leer el Salmo 91, podemos leer los salmos que tú quieras, lo puedes tener abierto en tu casa ahí con la gran Biblia, agarrando polvo, pero ya cuando viene el zamaquión, literalmente, eso tiene vida. Es decir, mire, no te estoy diciendo que tú vas a ser estoico y obviamente no te va a importar. Yo ahorita instintivamente pensé en mi hijo, no me acordaba que no había venido. Pero al final de cuentas, ¿tú crees realmente que lo que la palabra dice es cierta o no? Así que en nuestro corazón hay consuelo y hay fortaleza en que el Señor es bueno. Amén. Que el Señor es bueno y Él nos cuida. ¿De acuerdo? Mira, no pasó nada. No le cayó a nadie el cañón, no le cayó. Lástima, no se cayó el árbol, pero ni modo. No, mentira. Mire, la adoración es de esta forma. Y ya metamos otra vez al tema. Dios habla y nosotros respondemos. Dios actúa y nosotros lo aceptamos. Dios da y recibimos. La adoración implica una respuesta de nuestra parte con base a lo que Él es. Si Él es bueno, lo creemos y lo aceptamos. Si Él demanda de nosotros una respuesta en adoración, la respuesta de nosotros es una ofrenda de sacrificio. Es decir, la adoración nunca va a ser natural para ti. La adoración nunca va a ser algo que posiblemente te va a salir, te va a brotar del alma, porque va a implicar un sacrificio. Va a implicar un sacrificio. No quiero minimizar lo que tú y yo pasamos porque somos ocupados. Y tampoco voy a decirte, mira, en aquel tiempo a la gente le tocaba adorar con su vida en el ¿cómo se llama? En el Coliseo, con los leones. No, no. Pero sí te quiero decir, amado hermano, que hoy más que nunca hay factores que te pueden distraer en tu vida para que tú pongas tus ojos en cosas que no son el Señor. Y hay comodidades que te va a tomar y hay cosas a las cuales te puedes aferrar que el Señor sí va a ver como una ofrenda de adoración que tú le puedes, y no solo puedes, sino que le debes dar. Según, de hecho, el pastor Duncan, entonces ya entrando en la práctica, ¿qué es lo que consideramos dentro del principio regulador? Y el principio regulador es básicamente, hacemos en la iglesia lo que Dios dice que debemos hacer. Y en la iglesia creemos que Dios dice lo que dice en su palabra. Amén. Los elementos de la adoración entonces deben ser instituidos por el mismo Dios. Las formas en las cuales se realizan no, entonces no van a ser contrarias a la naturaleza de esto, ni van a desviar la atención de la sustancia y el objetivo de la adoración. Hay gente que me dice, mira, pero es que, ¿por qué cantamos solamente coritos? Aquí en El Salvador somos un país tropical, ¿por qué no cantamos cumbias? ¿Se imagina usted? Ahí, Frank con el güiro, ahí. Sí, puede darnos risa, pero mucha gente dice, ¿por qué no hacemos algo más contemporáneo? ¿Por qué no lo adoptamos? Sí, a Dios le agrada, Él creó la música. El tema es que lamentablemente tú te enfocarías más en el ritmo que en el contenido de la alabanza. A mí me gusta el rock, hermano. Ayer le compartía, o el viernes le compartí a un muy buen amigo, un grupo que a mí me gusta, que es reformado, pero es heavy metal. Y lo escucho yo por las letras. Pues no quiere decir que voy a decirle a Jonathan, mira, sacame tal canción, por favor. Con chumpa de cuero, Jonathan. No, no vamos a hacer eso. Porque la reunión de los santos no tiene como propósito mi entretenimiento, sino que yo esté concentrado no en el ritmo, no en los elementos externos, sino en mi entendimiento conscientemente adorando al Dios que yo considero digno de ser adorado.
Amén. ¿Por qué no hacemos domingo loco acá? ¿Por qué no nos vamos al parque a hacer el culto? Amado hermano, usted se distrae fácil. Entra un hermano, medio paso una ardilla, usted se distrae. ¿Por qué no hacemos un domingo loco y venimos disfrazados de no sé qué, hermano? De nuevo, no es un circo acá. Lo que enseñamos es serio. ¿Qué le quiero decir acá? Ya vamos pasando al último punto. Fuimos creados para adorar a Dios y entonces cumplir este propósito de adorarle a Él nos obliga a tener cuidado en cómo adoramos. Hay una interrelación entre nuestra adoración en la vida y cómo venimos acá. Es decir, no finja acá algo que no hace usted en su vida diaria. Y sobre todo si la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, y Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nos obliga a todo aquel que quiere adorar a Dios necesariamente a estar consciente de que conoce y ser cuidadoso en saber cómo se debe adorar en espíritu y en verdad, no como le plazca, no pensando que podemos traer cualquier ofrenda a Dios y se va a agradar. Hermano, si usted viene y me entrega un quequito lleno de canela, yo le voy a dar gracias, pero créame que va a ser complicado para mí comérmelo. No me gusta. Hay gente acá que no le gustan los mariscos, por ejemplo, hay gente que no le gustan los camarones. Dios les perdone. Yo puedo venir con todas las ganas del mundo y puedo decir, hey, esto me costó porque el camarón está caro en la libra, hermano, amén. Y vengo yo y le digo, tiene que gustarte porque me he esforzado y es lo que yo considero que te tiene que gustar. Y me enojo si me dicen, no me gusta. Hermano, ahí la culpa es mía. Cada quien es libre de que le guste lo que, no, lo que le guste, pues. Pero en el caso de Dios no se trata únicamente de preferencias, sino es su santidad y su carácter. Cualquier ofrenda que sea contraria a lo que Él ha dicho está minimizando entonces su santidad. No piense usted que reuniones en iglesias en las cuales hay toboganes o el pastor se tira en paracaídas o se tira en bungee, o no, perdón, ¿cómo se llama? Canopy, o que se disfrazan, o que hay luces. Y con eso no digo que sea satánico, no, hermano, por favor. Pero me refiero a cosas que es para montar un show. No piense usted que Dios se va a agradar de eso si no es acorde a su palabra. Yo lamentablemente vi hace poco un video para Navidad de una congregación en la cual sacan a un niño, de hecho es una niña, no voy a meterme en eso, pero sacan a una niña disfrazada de Jesús, diciendo, ámenme, y que porque yo quiero nacer en sus corazones. ¿Será adoración realmente algo que es completamente contrario a la palabra de Dios? ¿Será adoración que haya un mosh pit, por ejemplo, cuando estamos alabando? Lo que hacen en los conciertos de rock, empiezan a correr, empiezan a golpearse, solamente por la que la canción es disque cristiana. ¿Será adoración el que empiecen a correr personas en medio de la reunión? Dios, y me encantó la palabra que pude leer en ese libro, es peligroso para aquellos que son descuidados en la adoración, por muy sinceros que sean. Yo puedo ser muy sincero y llevarle camarón a alguien que no le gusta. De hecho, una vez casi mato a un compañero de trabajo porque no sabía que era alérgico. Yo, por de verdad, por ayudarle, hice la cola y le llevaba un plato y le serví camarones. Gracias a Dios, la persona lo pudo ver antes de comérselo porque se había contaminado lo demás. Yo tenía una buena intención, yo no lo quería matar, de verdad que no, pero iba a ser algo contrario a lo que le era bueno para esa persona. Hermano, la adoración es algo que Dios ha determinado cómo hacerlo. La adoración corporativa es entonces una reunión familiar con Dios, la familia de Dios, es la comunidad del pacto interactuando con
con Dios, reuniéndose con su pueblo para buscar el rostro de Dios, glorificarlo, disfrutarlo, escuchar su palabra, deleitarse en la gloria de la unión y comunión con Él, responder a su palabra, rendirle alabanza y darle gloria, la gloria que su nombre merece. El principio regulador, en pocas palabras, es que en la iglesia debemos leer la Biblia, predicar la Biblia, orar la Biblia, cantar la Biblia y contemplar la Biblia. No el invento del hombre o del pastor. Y es lo que buscamos hacer en Gracia y Verdad. Buscamos que las canciones que estamos cantando ahora sean cada vez más bíblicas. ¿Qué pasó? ¿Tembló otra vez? Ok, lo veo como. Buscamos que las canciones sean cada vez más bíblicas. Mire, solamente porque y aquí paréntesis, solamente porque una canción sea antigua, no quiere decir que sea bíblica. No solamente porque suene a corito va a ser bíblica. Hay algunas que hemos ido quitando. Vean lo que hacemos acá. Oramos conforme a la palabra de Dios. Cantamos conforme a la palabra de Dios. Enseñamos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué pasa con el tipo de música que cantamos? Tal vez por tiempo voy a cortar esto. Un teólogo llamado Terry Johnson dice que ¿cómo debe sonar una canción de adoración cristiana? Bueno, si nosotros tenemos a los salmos, por ejemplo, o sea, el ejemplo de lo que debemos cantar, la melodía debería ir entonces también acorde a lo que vamos a cantar. Si lo que vamos a cantar es sublime, si lo que vamos a cantar hay un nivel de ceremoniosidad porque Dios es digno de ello, el ritmo debería ir acorde. Vamos a ver de eso la próxima semana. Y vamos terminando por el tiempo. Yo sé que estamos un poquito movidos literalmente. Ups. Versículos 18 y 19 de Primera de Corintios 14. Tercer punto. La adoración que edifica prioriza la claridad sobre la complejidad, incluso a costa de un sacrificio personal. Pablo reconoce que él puede hablar en lenguas, sin embargo, él dice, yo voy a dejar de hablar en lenguas para edificar a los demás. Eso es el amor sacrificial en el ministerio, hermano. Tú puedes tener una preferencia por algo, pero te sacrificas por los demás. La teología bíblica, de hecho, enfatiza que la vida cristiana es una de autonegación. Cristo se sacrificó por la iglesia debe sacrificarse también por el Señor y por los demás. ¿Qué implica esto? Que ahora nosotros debemos sacrificar nuestra preferencia personal y hablar la palabra unos con otros. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primera de Corintios 10, 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Yo me reúno con un hermano. ¿Qué es el bien para ese hermano? ¿Que yo le cuente los chambres de la semana o que hablemos la palabra de Dios? No estoy diciendo, amado hermano, que yo voy a empezar y llego, oh, buenas tardes, pues empecemos. Claro, yo puedo escucharte y lo que ha pasado en tu vida, pero mi respuesta no va a ser, hermano, tranquilo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le quiero decir, amado hermano? Si usted quiere edificar a sus hermanos, si usted de verdad ama a sus hermanos, si usted tiene amigos o amigas con los que sale, se reúne y sube la foto en redes sociales, te amo, amiguis, qué bueno. Demuestre que realmente les ama teniendo algo bueno que darles. Y eso es la palabra de Dios. En la iglesia preferimos hablar 1000 palabras que se entiendan que impresionar con términos complejos, hablar con cosas que no tienen edificación. ¿Qué implica eso? Y terminando acá. ¿Qué cosas que son buenas estás haciendo pero que no edifican porque carecen de contenido de las escrituras? ¿Será que estás teniendo reuniones más sociales que intencionalmente bíblicas?
Mire, yo puedo venir y reunirme con quien yo sea en la semana, pero si yo he fallado de comunicar el evangelio en esa reunión, yo no he sido un buen amigo, no he sido un buen creyente, no he sido un buen hermano. Y eso, hermano, no es lo que ocurre en ese momento, sino que semanas antes tú empezaste a ser deficiente en tus hábitos espirituales. No esperes que mágicamente Dios, por misericordia al otro, en ese momento Dios te va a poner mágicamente por su espíritu la palabra específica para esa persona. Yo ni idea, hermano, yo ni había leído ese libro, pero Dios me puso la palabra. Eso no ocurre, amado hermano. Tú vas a ser responsable de que esa reunión haya sido estéril. ¿Lo debe entender? Si has tenido relaciones más de afinidad que de edificación, si tu servicio ha sido más por costumbre que por compromiso. Y aquí aprovecho para hacer un pequeño comercial. ¿Sabes tú la cantidad de personas que a nuestro hermano David le cancelan un día antes para servir en niños? ¿Y sabes lo que le toca al pobre hermano para poder cubrir esas clases? Si hay compromiso, tiene que haber responsabilidad. De hecho, vamos a implementar algo nuevo también en Kids, es que si tú, hermano, vas a servir con niños y no te has congregado la semana pasada, no vas a poder servir esa semana. Porque si no, entonces vas a haber pasado 3 semanas sin escuchar palabra de Dios, pero pretendes enseñarle a nuestros niños. Si tú decides no venir a la iglesia, entendemos, claro, nos podemos comunicar, pero hay que ser responsables en el servicio que hacemos y sobre todo tomar en serio tu crecimiento como cristiano. Última pregunta. Según el principio regulador de la adoración, que es que Dios quiere ser adorado como Él dice que debe ser adorado, ¿estás adorándole como Él quiere como Él quiere que tú le adores? ¿O ahorita te has dado cuenta que aún puedes estar siendo un poco idólatra, pensando que a Dios le va a agradar lo que tú hagas según lo que tú piensas? Hermano, si tú te has dado cuenta que el día de hoy que todavía hay idolatría en tu corazón, claro, obviamente eso no es bueno, pero la buena noticia es que el Señor vino a rescatar también idólatras. Nuestro Señor vino a derribar ídolos para que Él sea levantado como el único verdadero Dios en nuestro corazón. Si tú ahora te has dado cuenta que hay idolatría todavía en tu corazón y que no hay una adoración genuina al Señor, yo te invito a que vayas a la cruz. Tú le pidas perdón al Señor y tú recuerdes que ese evangelio de la gracia está disponible no solamente para perdonarte de la condenación eterna, sino también para darte una vida diferente mientras estás en esta tierra, una vida que ya no se vive para ti, para tus fines, para tus propósitos, sino para su gloria y para lo que Él dice. Amén. Próxima semana continuamos con primera carta a los Corintios. Les doy gracias por haberse mantenido acá a pesar del sacudón. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.